Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, días, noches, dependiendo de la hora que sea cuando estén viendo este podcast de Noticias Digital. Mi nombre es Luis Cárdenas y les agradezco muchísimo estos minutos de su atención. Bueno, pues el tema del día de hoy, primero, antes de entrar, les pido una disculpa. Tuve algunos problemas con la garganta y bueno, pues decidí descansar un poquito. Lunes y martes no pudimos grabar el podcast. El último podcast fue grabado el sábado y fue precisamente sobre la boda de Enrique Peña Nieto. Bueno, pues el tema del día de hoy es 10 años en el poder del Partido Acción Nacional. 10 años de que los panistas tomaron el poder y recordaba el 1 de diciembre de el 2000, cuando Vicente Fox asume la presidencia y cuando la gente pensábamos que ya teníamos democracia en este país. Después, bueno, pues se vino el escándalo del Toallagate, después se vinieron muchísimas cosas. Y pues terminando el sexenio de Vicente Fox, simplemente nos quedamos con la idea de un México fraudulento, con la idea de un México que tenía un poder que casi se comenzaba a parecer a un poder absoluto, a un poder que fomentaba la ignorancia. Recordemos la declaración de Fox cuando decía que no deberíamos de leer la prensa, que no deberíamos leer los diarios para vivir felices. Eso es lo que nos ha dejado el PAN durante 10 años. Cuando se va Fox, bueno, pues hay una evidente muestra de desconfianza hacia las instituciones electorales. Hay una mitad de la población que pensamos, discúlpeme, pero yo sí me incluyo ahí, que pensamos que hubo un fraude electoral en 2006. Y mire que no soy precisamente un ferviente admirador o seguidor de Andrés Manuel López Obrador, pero la elección pues sí se vio bastante comprometida. Hubo recursos públicos de Vicente Fox que se impulsaron para tratar de frenar a Andrés Manuel López Obrador. Hubo actos de corrupción evidentes, hubo una campaña de desprestigio y que solamente fomentó el odio entre los mexicanos. Gracias, eso fue algo que se cosechó con Vicente Fox. Y pues una vez que llega Felipe Calderón, estando totalmente en una situación de ilegitimidad, pues trata de emprender una lucha, discúlpeme la palabra, muy pendeja en contra del crimen organizado. Y ahora, 4 años después del gobierno calderonista, tenemos 30,000 muertos, tenemos sangre, tenemos reclamos, tenemos un país devastado, tenemos una economía estancada, tenemos un empleo que simplemente no se genera, son mal pagados y los que se generan muchos son temporales. Calderón el domingo, bueno, pues estaba presumiendo sus 4 años de gobierno y decía que no deberíamos de volver al pasado, que volver al pasado iba a ser un error. Esto, bueno, pues en clara alusión a que podía regresar el PRI con Enrique Peña Nieto, con algún otro monigote por ahí priista, pero pues la realidad es que 10 años después de que el PAN asume el poder, pues no son precisamente unos resultados muy buenos. Estamos hablando de 10 años, señores. No estamos hablando de un año, no estamos hablando de la mitad de una administración, estamos hablando de una década que ha dejado al país sumido en una guerra civil. Evidentemente ya arrastrábamos las corruptelas, ya arrastrábamos las tonterías y pendejeces que en alguna ocasión llegó a ser el Partido Revolucionario Institucional, que en alguna ocasión llegó a ser el PRI, pero pues en vez de salir avante, en vez de hacer algunas otras cosas, pues parece que simplemente comenzamos a tirarnos más en el abismo, y en lo que estamos hoy es verdaderamente peligroso, porque pues ya vivimos la era de los estados fallidos, ya vivimos la era en donde se gobierna por completo con el narcotráfico. Si el PRI fue el que pactó con el narco, pues el PAN continuó con el mismo pacto, el PAN continuó con el pacto. Y a veces quizá es mejor respetar algunos pactos que crear pues tanto muerto y tanta gente como se ha creado. Y no estoy aquí justificando nada, no estoy aquí justificando una apología o justificando alguna situación o justificando que se debe pactar con el crimen organizado. Lo cierto es que el crimen organizado funciona, y lo cierto es que en muchos países pues se llegan a hacer ciertos tratos a cambio de información o a cambio de ciertas situaciones. Esto es algo evidente, es algo que pasa, y creo que en esta administración, en la administración de Calderón, lo único que se ha hecho es agarrarse a madrazos a lo pendejo, generar muchísima sangre, generar muchísimos muertos, y al final quedamos jodidos los que estamos en medio de este fuego cruzado. 10 años del Partido Acción Nacional. Estamos jodidos. Disculpen, pero estamos jodidos. Yo me acuerdo que tuve la ilusión, estaba yo muy chavo obviamente, pero yo me acuerdo que tuve la ilusión
cuando llegó Vicente Fox, y fíjese que yo no voté por Vicente Fox, pero tuve la ilusión en ese momento de pensar que ya estábamos en un México que había cambiado, en un México con democracia, en un México con lo que usted quiera. Y me voy dando cuenta de que estamos, 10 años después, en una situación de violencia extrema y en una situación en donde el presidente pues parece que está sordo porque no quiere escuchar a los analistas, no quiere escuchar a la gente que sabe del tema y está clavado en una estrategia que no le ha funcionado en ninguna vertiente, ¿eh? Ni en economía. Si tienes muertos en todos lados, ¿qué va a pasar? Vas a ahuyentar al sector productivo, vas a ahuyentar a los empresarios, vas a ahuyentar el fomentar empleo. Lanzar al ejército a la calle, a soltar putazos, madrazos, balazos y muertos, pues fue una mala estrategia. ¿Por qué no haber iniciado con un lavado de dinero? Pareciera que el presidente está sordo, pareciera que es, bueno, dicen que es de mecha corta, que se alocó con una estrategia y que ahora pues nos deja un legado de sangre, de violencia y que el siguiente gobernante, el siguiente presidente, sea del partido que sea, va a tener una tarea fundamental y esa es aplacar, tranquilizar a la situación de violencia, de inseguridad que vivimos muchísimos mexicanos. Un abrazo a nuestros hermanos de Nayarit, balaceras que dejan 7 muertos en estas últimas horas. Un abrazo de verdad a los hermanos de Nayarit. Y bueno, pues esto se está dando en muchísimos otros estados de la República. Nos vemos mañana en otro editorial de Noticias Digital. Pásela muy bien, aunque el país esté cayendo a pedazos. Bueno, pues ni modo, hay que tratar de hacer un esfuerzo. Y recuerde, en usted y en mí, en nosotros, está cambiar esta mierda que vivimos y es relativamente sencillo el comienzo. Primero, informarnos y después comenzar a darnos cuenta que somos nosotros los que les mandamos a ellos, que nuestros gobernantes son los que tienen que escucharnos. Eso es a través de comenzar a participar en acciones organizadas de sociedad civil, que aquí nadie está llamando a tomar las armas, aquí nadie está llamando a salir y matar, no, estamos llamando a organizarse cuando se puede organizar, porque hay situaciones en donde, bueno, pues francamente ya es un estado totalmente del narco y es imposible realizar esa situación. Nos vemos mañana en otro editorial de Noticias Digital. Disculpe este puente que no era puente que me tomé de lunes y martes. Nos vemos mañana en otro editorial. Cuídese mucho.